Reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Lectura de la carta del Blessed apóstol be the San God and Pablo Father a of los our Lord Jesus Efesios. Christ, who has blessed us in Bendito Christ sea Dios, with every spiritual Padre de blessing nuestro in the Señor heavens, Jesucristo, as he que nos chose ha us in bendecido en him la persona de before the Cristo foundation of the con world, toda clase de to be bienes holy and espirituales without y blemish celestiales. before him. Él In nos love he eligió en la predestined persona de us for Cristo adoption antes de to crear el himself mundo, through Jesus para que Christ, fuéramos in santos accord e with the favor irreprochables of his ante will, Él por el to amor. the praise of the glory Él of nos his ha destinado en grace la persona that de he Cristo, granted us por cuya through the Lord iniciativa Jesus Christ. suya a ser sus hijos, In him we were para que la also gloria de su chosen, gracia destined que tan in accordance with the generosamente nos purpose ha of the one concedido en su who querido Hijo, accomplishes all things redunde en according alabanza to the suya. intention of his will, Por su medio so that we hemos might heredado también exist to the nosotros. praise of his glory. A esto estábamos We destinados por first decisión hoped in Christ. del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, lo que ya esperábamos Verily, en Cristo, seremos alabanza de su gloria. the Almighty has done great things for me, and holy is his name. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit finds Proclama mi joy alma in la God my grandeza del Savior. Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. For he has Su looked nombre es with favor santo, on his lowly servant. porque From ha this day mirado la all humillación de su generations will esclava. call me blessed. Desde ahora me The Almighty felicitarán has done todas great las things for me, generaciones, and porque holy is his el name. poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. He Se has alegra mi mercy on espíritu en those who Dios mi fear him Salvador. in every generation. Y su He has shown his misericordia strength llega in a sus song. fieles de He has scattered generación the en proud in his generación. conceit. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes He por has mí. cast Su down the nombre es mighty from their santo. thrones. He has lifted up Derriba the del lowly. trono a los He has poderosos filled the y hungry with enaltece a good los things, humildes. and the A rich los he has sent hambrientos away empty. los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes He por has mí. come to the Su help nombre of es his servant santo. Israel. For he has remembered his Auxilia a Israel su promises, siervo, the promise made to acordándose our de su fathers, misericordia, to como Abraham lo había and his prometido a children nuestros forever. padres, en favor de Abraham, en su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Blessed are you, O Virgin Mary, who believed. Bendita eres, Santa Virgen María, que creíste que lo que te dijo el Señor se cumpliría. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house Y of fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. heard Mary's Entró en greeting. casa de They entered and Zacarías y left her saludó a room, Isabel. and Elizabeth, filled with the Holy En cuanto Spirit, Isabel oyó el cried out saludo in de a loud María, voice and saltó said, la criatura en su Most blessed vientre. are you among women, Se llenó blessed Isabel is del the fruit Espíritu of your womb. Santo
y dijo Now en has this voz happened to alto, me that the mother of my Lord should bendita come tú to entre me. las mujeres For at the y moment bendito the el fruto sound de of tu your greeting vientre. reached my ears, ¿Quién soy yo para que me the visite infant la in madre de me mi leapt Señor? for joy. En Blessed are cuanto you tu who saludo believe llegó a that mis what is oídos, spoken to you by the la Lord criatura will be saltó de fulfilled. alegría en mi And vientre. Mary said, Dichosa my tú soul proclaims the que has greatness of the Lord. creído, My porque spirit lo que te he rejoices in dicho el God my Señor se Savior. cumplirá. María dijo, Secundum proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit Mi rejoices alma in God proclama la my grandeza Savior. del Señor, mi espíritu se Today we regocija en celebrate Dios the nuestro feast of Salvador. the memorial of Hoy the Most Holy celebramos Name of el Mary. memorial del Santísimo In the Nombre de María. Magnificat this month, En it el speaks of Magnificat, her name as este a mes word of habla de hope. su nombre como We una say it palabra de often, esperanza. just to whisper it to ourselves. Cuando It's a great sign of decimos hope because el nombre de in María en her we see oración, this great nos da work of gran grace. esperanza porque en ella vemos la Jesus gran is the obra de one Cristo. mediator Jesús es to el redeem único us. mediador, Él And we nos see in Mary redimió the fruit y of this vemos en redemption. María el fruto de And we esta see redención all these y deep vemos truths en of the ella faith todas of what estas Jesus did profundas for verdades de us la fe de in lo que her. They Jesús hizo resonate por in her, nosotros en relatives ella. have said. Resuena en ella, dice el And this Vaticano reading II. from St. Paul to the Y esta Ephesians, lectura I de think San calls us, Pablo en la carta a los begins to apply Efesios, to Mary in the most todo beautiful esto way. aplica a María de la He manera chose más us in him hermosa. before the foundation of the world to be holy Él nos and without eligió blemish antes before him. de Our la immaculate conception was fundación del mundo. preserved from La original preservó sin. de pecado original In en su love, he inmaculada destined us for concepción. adoption to En el himself through amor nos Jesus destinó a Christ la in accordance adopción a with the través de favor of his Jesucristo will. según el This favor is de su done voluntad. by God's will. Esto It's his se will. His realiza por la voluntad de Dios. incarnation through the Holy Spirit, La encarnación a overshadowing the través del Virgin Espíritu Mary, Santo cuando cubre la for the Santísima praise Virgen of María the glory, for the praise of the glory of para his grace, alabanza de la gloria, de granted la by his Son, gracia del beloved. Señor que nos concede Jesus en el came in the amado. fullness of truth Jesús vino and en la grace, plenitud and de we la see verdad that y gracia y vemos transformation of esta grace transformación de la happens gracia in que Mary, sucede is our en model and María. pattern of Es holiness. nuestro modelo de We see the santidad. fruit of that grace Vemos el fruto de comes esa from Christ gracia in her. que proviene de Cristo en ella. In him we were also En Él chosen, destined también according to fuimos purpose, elegidos for the según el one who accomplishes propósito de all aquel things according to the que cumple intention of todas his las will. cosas según la intención de su And Mary, of voluntad. course, is the one En María, por that supuesto, did the es will of God in the most la que preeminent cumplió la way voluntad de Dios de when he manera took más our place at the foot of preeminente, the cross. This feast, llegando the hasta name el of pie de la Mary, cruz. Este nombre del Santísimo Nombre de was, María it was a devotion fue centuries una ago. devoción de siglos atrás. Innocent XI El Papa extended the feast of Inocencio the Holy Name of XI Mary to the extendió universal la fiesta del church. Santo Nombre de And María a la Pius X, Iglesia Universal. in the early part of this century, or the 1900s, he moved the celebration to En los September 1900 12th movió la to celebración el commemorate 12 the de victory septiembre para over the conmemorar Turks at la the Battle of victoria Vienna sobre los in turcos en la batalla de 1693 Viena en by the Polish 1693 king, led by por the el rey Polish king polaco Jan Jan Sobieski, who Sobieski, reigned from que 1674 to reinó de 1696. 1674 a The Ottoman 1696. Empire was Así que el extending from Imperio Europe. Otomano This is estaba another one of the extendiéndose por battles that stopped Europa y esta fue the otra de spread of las it. Would batallas have, que detuvo been the su end of propagación, Christianity. si no hubiera sido el And fin this del Polish king cristianismo. Y went este rey to Our polaco Lady of Czestochowa, acudió a Nuestra Señora de hill where this Czestochowa, great shrine of Our Lady la of gran Czestochowa, colina Jasna Gora, donde está el santuario de is at. Czestochowa, And he prayed, and then y he led the rezó, leading troops in the y battle. He luego prayed for lideró a Shalom, las tropas en which was a batalla. decisive victory, Fue una so that they would victoria peace because of decisiva, that. tanto así que That movieron esta fiesta a ese día. he prayed there before going into Él battle. rezó ahí And if you antes go de to Our Lady of entrar en Czestochowa batalla. today, Y si uno it va still a Nuestra just Señora de reverberates Czestochowa hoy, and resonates that aún strength of reverbera y believing resuena esa that fortaleza she de is la the one who Virgen. stood in Ella faith es at the foot of the la que cross in estuvo great en strength. fe Her al pie faith de la cruz makes her con gran strong. She is fortaleza. a woman La of fe faith, a la hizo model of fuerte. faith. Ella es una mujer de You fe go y there, at least modelo de I fe. did. I Y cuando experienced, you just uno felt va that. ahí, I normally uno didn't puede sentir think, eso. usually I think of Normalmente Mary as the mother of tenderness yo and pienso en peace. María como And la there madre she de experienced temperanza, etcétera,
y la experiencia que tuve ahí fue de fortaleza, lo que sucede cuando Dios lo utiliza de manera poderosa para interceder por su pueblo. The king, Jan Sobieski, El said rey Jan Sobieski he dijo told the Pope after the battle, I que guess, le dijo al Papa después de la I came, I batalla, saw, en una God carta, conquered. vine, vi Kind of a y motto, Dios see that say. conquistó. I love that boldness. But God, humility, Me saying, encanta esa recognizing audacia, God is the pero la ultimate humildad de triumph. reconocer que Dios es el que We tiene la see, as I victoria. mentioned, Mary has been given Como ya great mencioné, privileges. She's the mother of God. María ha She's ever recibido virgin, grandes privilegios. immaculately Es la conceived. Madre de She's Dios, ascended. siempre virgen, inmaculada concebida y fue And asunta al cielo. these are titles for her that are key Estos son to títulos our para ella que redemption, son esenciales but para also nuestra a model redención, for us pero también as modelo members of para the church. nosotros She is como miembros de la a Iglesia. type Ella of es the un church, tipo de not la just Iglesia like a type y no we see of solamente un foreshadowing or tipo, prefigurement in como the Old vemos una Testament, like the prefiguración Red en el Sea, the Antiguo crossing of the Red Testamento, Seas for baptism. como They el crossed the Red Sea cruce and del still had Mar their Rojo lo es sin. para el It bautismo. wasn't Ellos cruzaron fulfillment el there. Mar The Rojo, pero substance aún tenían wasn't sus there. pecados. It did not La give the sustancia no forgiveness of estaba ahí. sins. No It was recibieron just el an perdón image de los because they were pecados. escaping Simplemente era una Pharaoh's imagen porque estaban baptism, escapando del though, faraón y la really does esclavitud. give us an escape Sin from embargo, el sin and bautismo death sí nos da un by escape del grace. pecado y la We muerte say that mediante la Mary gracia. is a Decimos type, que María but more es than un just tipo, an Old Testament type pero más que un that just tipo del prefigures. We Antiguo see a Testamento que fulfillment. solamente prefigura, We vemos see una the work of God's realización en grace ella. in her. Vemos la obra de la The gracia de spiritual Dios en reality ella, proclaimed la realidad and espiritual represented in her proclamada y is representada en completely ella fulfilled. se That the cumple church por is truly a completo. mother, that the La church iglesia is es virgin, that realmente un the modelo, church la iglesia today as realmente es motherhood virgen. La and iglesia virginity is hoy en su overshadowed by maternidad y the Holy virginidad Spirit to es be a mother, cubierta por el to bring Espíritu forth Santo life para ser through madre, baptismal fonts para and through dar vida en la preaching of the fuente bautismal gospel. We see a this través de la real prédica del fruitfulness of the Holy Evangelio. Spirit in her. Vemos este fruto So it's real del first lived Espíritu in Santo Mary en ella. and then fulfilled in Primero the es church. vivido en María y luego se Lumen cumple en la Gentium, iglesia. Vatican II doctrine Lumen of the Gentium church, said that she is an dice outstanding que model of ella faith, es el modelo that she carries out sobresaliente the de role fe, que of ella faith lleva a and cabo el charity, papel de la fe en caridad, and that's a model for the church, that she is a mirror modelo de la placed in iglesia, front of the un church, espejo that the puesto church frente a la iglesia. recognizes La iglesia in her reconoce these en ella dispositions, this estas identity, disposiciones, that in esta action that we are identidad to de imitate. acciones que hemos We de see that in the imitar. gospel reading today, the Vemos esto en las visitation. She's lecturas del Evangelio de hoy, bringing la visitación. Jesus to Ella Elizabeth. lleva She's a going Jesús a to Isabel. serve the needy. Ella va She's a servir bringing a Christ a los to her, necesitados, in her llevando a womb, Cristo con ella en Elizabeth, su vientre, donde a su model of prima Isabel, evangelization. modelo de evangelización. We see in her these Vemos en dispositions of ella love that we are estas to disposiciones de ella express que hemos de imitar, in receiving the word of God at the que Annunciation. ella escucha, ella recibe la Pray for palabra this de word that Dios. she is to En la conceive by Anunciación, the Holy Gabriel le da esa Spirit, palabra que ella ha de concebir much por el more than Espíritu Santo, an Old mucho Testament más que woman that's una infertile mujer can del Antiguo conceive. Testamento que es She's going to conceive infértil y concibe, and yet ella remain a va a virgin. concebir y sin That's the work of embargo the va a Holy seguir Spirit. siendo virgen Jesus por doesn't la have obra del any Espíritu Santo. biological Jesús no tiene father. un She's padre called to humano do something biológico. Ella está much llamada greater. a hacer algo mucho más grande. And we see that Y she vemos believes, though, que that, ella and she cree believes that Elizabeth, y that the que ella Gabriel's word is pregnant. So her cree que faith según la palabra de Gabriel, believes that nothing is Isabel impossible. está embarazada y en su That's a fe model for us, cree que that nada es kind of imposible faith. para Dios. Y esto es un modelo para nosotros, ese tipo I de think fe. sometimes, too, Creo our que a challenge veces is también nuestro in the faith desafío es en la is, fe. can God really do that Nos in us? preguntamos, ¿acaso We es see, capaz Dios de hacer eso en nosotros? read stories or maybe even witnessed Hemos a escuchado o miracle leído in somebody's historias o life, quizás maybe a physical alguna vez hemos presenciado un miracle, milagro en la vida de alguien, and a incluso dramatic un one in her pecado life. físico. La Madre Angélica She tuvo was uno muy healed dramático en su vida cuando fue atrial braces sanada for her back de su brace. necesidad de But we armazones para also las believe piernas y para la espalda, God wants to do pero great también things for creemos que us. Dios quiere hacer He really grandes wants to cosas por transform us, nosotros, make us que holy. He says realmente it's really quiere possible. transformarnos, hacernos We santos, que read, realmente es hear the posible. stories of the saints, and we see these Escuchamos great esas historias de figures los in our santos, church, vemos esas grandes and the figuras en la temptation iglesia y la is that tentación that's not es, for me. oh, eso no es para mí. Holiness, real overcoming of Santidad sin, verdadera, real growth
and la victoria sobre el pecado, el verdadero crecimiento en la caridad, can be a test of our faith. puede ser una prueba para Believing nuestra nothing's fe. Estamos impossible llamados a creer que for nada you es makes sense of imposible, us, right? In incluso this modern world, que vamos a ser with the santos en families that este we mundo live moderno, in, and the culture we live donde la in, familia the struggles and temptations that we have, vive en medio de that esta nothing is cultura en que impossible vive for en God. medio de las tentaciones, We see in que Mary nada es imposible para this Dios. radical Vemos en faith María and obedience. esta fe She gives radical her y fiat in the obediencia. Annunciation. Ella da su Be it fiat done to en me la according to your anunciación. word. Hágase en mí So she según tu believes palabra. God's word, and in that Así que ella cree la brings palabra her de all the way to Dios the foot of the cross. y eso la lleva hasta el pie de la cruz mismo. That is a tough plan for your life. Ese es un For plan God that difícil she de has. vida de parte de Dios que ella tiene, ver a su And to propio Hijo believe that this is our crucificado. path of Sin redemption, embargo, this creer is que ese es nuestro God's camino will. hacia la redención, Lovingly que esa es la consents in voluntad de imitation of Dios. his Son. Ella siente llena de amor en In her emulación de su motherhood, we Hijo. see Y a en su praying maternidad church. vemos She's there una in the upper iglesia room que reza. with the entire Ella church está ahí en waiting el for aposento alto con Pentecost. toda la iglesia We esperando el see her at the Pentecostés. Nativity La vemos en la caring Natividad, for the infant Christ, showing us this cuidando del deep niño intimacy we Jesús de are to have bebé, with Jesus. dando ejemplo de And la at the cercanía que cross, debemos tener con Jesús. she Y en receives the Jesús, broken en la body of cruz, Jesus ella recibe el cuerpo on the cross quebrantado and de shows the Jesús church how to de la receive cruz y all muestra a la those in iglesia this cómo world whose recibir lives a have been todos wounded aquellos by en este mundo violence. cuyas vidas se So han let's visto take note of heridas the por la church violencia y el document in pecado. collaboration with men Esto and women of the proviene de un church. documento de la I iglesia thought en that was such a colaboración con los beautiful hombres y line. mujeres de la iglesia. That in Qué receiving the hermosa broken body vida. of Al Jesus on the recibir el cross, she cuerpo shows quebrado the de la church cruz, how to ella receive muestra a la all iglesia those in this cómo world recibir whose a todos lives have aquellos been en este wounded by mundo cuyas vidas se han violence. visto heridas por la violencia y el That pecado. is the effect of our culture Ese es el today, efecto de nuestra that cultura promotes el día de hoy, promotes que promueve el pecado, waywardness from que God, promueve that leaves people broken on descarriamiento the de side of Dios, the que road. deja a las personas heridas al lado del That we camino. receive Cómo those recibir that have been so a hurt aquellos by que the han culture, sido by a tan life of lastimados por sin. la cultura, por una She vida de shows us pecado. that at the foot of the Ella nos cross, muestra receiving que al pie de la the dead cruz body of our Son recibimos el cuerpo with faith, roto always de su focused Hijo on the con Lord fe, God's plan. siempre enfocados en el Señor y el plan For our de Dios. Magnificat, we learn to have Su a Magnificat sense and aprendemos a delight of tener un praise for the sentido y work deleite of de His hands, that the alabanza Almighty has por done great la obra de things las for manos de me. Dios. El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. I think it's so Creo vital in que our es life muy to thank esencial en God nuestra for vida de everything, oración which means dar thanksgiving, gracias a Dios por las cosas. to Eucaristía recognize significa acción de His gracias, showing up, His reconocer presence in que our Él life, se presenta en what nuestras He has vidas, done for us. If we lo just que Él ha hecho pause por and nosotros. take Si note hacemos pausa that y nos no, damos it's not cuenta de que no, Disney World, right? There's no difficulties and struggles. es un Things don't mundo always go fácil, hay well. Sometimes dificultades, go terribly las cosas no wrong. siempre van But bien in y a veces prayer, we van can muy recognize mal, how God has pero en la shown oración up and podemos sustained reconocer que Dios us. se presenta y nos sostiene. From Mary, De we María learn that the aprendemos passion, que la pasión, Jesus' passion and la ours, pasión de is Jesús y the la way of love nuestra, es that el saves the camino world del from amor sin and que death. salva al mundo del pecado y That's la the plan, muerte. the cross. Ese es el And we plan, la share in cruz, that. que compartimos And en that's ella. redemptive for our Y souls eso and for es others. redentor para nuestras almas y las de los She demás. witnesses to us the Ella da dispositions testimonio of para every nosotros las believer that disposiciones we're de todo called to creyente. listen, Estamos llamados a called to escuchar, read the Word a of God, reflect leer on la it, palabra de listen, Dios, a receive it, reflexionar sobre ella, a to be escucharla, willing, to have humility, to have a tener faithfulness, to humildad, praise and to wait on fidelidad, the Lord. These are rezar y things we esperar see al in the Old Señor. Testament that Estas son Israel was cosas que called vemos to en el do. Antiguo Testamento que Israel estuvo This llamado a document I hacer. mentioned in the Este collaboration of documento que men and women of mencioné the church, sobre la colaboración de los hombres y those mujeres en la Iglesia, dispositions of listening, esas welcoming, learning, disposiciones de faithfulness, praise, and escuchar, de obedience tener are fe, humildad, characteristics that all the baptized are son called to have. características a los que todos los There's the bautizados Marian estamos dimension of the llamados. church is the La dimension dimensión of mariana de la Iglesia es la discipleship, that we're dimensión all del first discipulado, disciples that que are todos somos listening and primeros receiving. discípulos al escuchar y recibir. These are characteristics of us Esas all, son but características de women live todos them with nosotros, pero las particular mujeres lo viven intensity and con una naturalness. intensidad This church y documents that. naturalidad particular, nos dice Live them este with documento de la particular Iglesia. intensity and Viven con naturalness, intensidad y naturalidad, modeling the intencionales, essence of discipleship. siendo modelo de la esencia del discipulado. It shows the true face of the Muestra church. la faz verdadera de la Witnesses Iglesia. to how the Da church is called to testimonio de cómo respond la to the prometida bridegroom's love.
responde al amor del prometido. That's the disposition, the stance we are to have. Esa es la disposición que hemos de tener ante el Señor. So Mary Así que shows us María this, and nos women muestra today esto model y this las mujeres hoy en día dan modelo de esto de manera preeminente That's a ante la vital iglesia role for the entera. church. Es un papel esencial para la iglesia. This push for clamoring En for lugar de ese higher empuje, de offices, ese clamor, de to model that puestos altos, discipleship that even ser people modelos de ese elders in the discipulado, church are que incluso called las to have personas en los first. oficios de la First in the iglesia kingdom están are llamados a saints tener and holy primero. officials. Los primeros en el reino son los santos, no los que It's an important role to ocupan un demonstrate cargo. church Es un papel as importante bride, to imitate reflejar a la Mary, iglesia, to show imitar a us María, this path of mostrar holiness esa we're senda called de to la be in the santidad, world today. lo que estamos llamados a hacer en el mundo de hoy.